El misterio de la civilización. ¿Puede haber un tema más envuelto en el misterio que el de nuestra civilización? Sin embargo, pocos se detienen a reflexionar sobre esto. ¿Cómo explicar la extraña paradoja de un mundo que envía astronautas a la Luna, produce las maravillas de la ciencia y la tecnología, trasplanta corazones humanos, pero que no puede resolver los problemas cotidianos de la vida en familia y las relaciones entre grupos, ni mucho menos asegurar la paz entre las naciones? Los países industrializados muestran adelantos extraordinarios. El suyo es un mundo altamente mecanizado, dotado de todos los lujos, comodidades y placeres. Sin embargo, están plagados de crimen, violencia, injusticia, enfermedades y hogares destruidos. Al mismo tiempo, más de la mitad del mundo vive sumido en la miseria, el analfabetismo, la suciedad y la pobreza. La violencia y la destrucción se multiplican a un ritmo acelerado. Muchos se preguntan, si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento y tanta violencia? Nacimos en este mundo del siglo XX tal como es. Lo aceptamos como un hecho, pero no podemos explicarlo. Es como empezar a ver una película cuando está por terminarse. Vemos lo que está sucediendo en ese punto, pero como no la vimos desde el principio, no sabemos cómo se desarrollaron los hechos hasta ese momento y sencillamente no entendemos lo que vemos. Cierto autor escribió sobre una máquina de tiempo que transportaba a las personas al pasado. Si existiera semejante máquina, deberíamos remontarnos 6.000 años atrás para ver lo que estaba sucediendo en aquel huerto del Edén, cuando el mundo se fundó. Allí fue donde empezó esta civilización. Así entenderíamos mejor por qué se habla ahora de que el fin del mundo es inminente. ¿Cómo se desarrolló nuestra civilización hasta alcanzar su estado actual en el siglo XX? Es un misterio para todo ser pensante. Por supuesto, la mayoría de las personas no suelen reflexionar detenidamente y jamás llegan a hacerse la pregunta. Pero si alguien la hace, descubre que el asunto está envuelto en el misterio. Comprendámoslo. Ya hemos explicado cómo Dios creó al hombre con el propósito supremo de reproducirse por medio de él. Para cumplir este propósito era necesario crear en el hombre, con su propio consentimiento, voluntad, esfuerzo y alegría, aquel carácter espiritual supremo de Dios. Si Dios se propuso hacerlo así, ¿por qué nos puso en la tierra? ¿Por qué escogió este planeta? Dios puso al hombre aquí para que restableciera el gobierno divino en la tierra. En un principio, nuestro planeta estuvo poblado por Lucero y sus ángeles. Dios los había puesto sobre la tierra inconclusa. Recordemos que Dios crea en etapas duales, como una mujer que prepara una torta, que primero la hornea y luego la decora. La sustancia y la masa de la tierra se habían creado antes de que los ángeles la poblaran, pero Dios quiso que los ángeles perfeccionaran la superficie terrestre, que la mejoraran y embellecieran. Con este objeto les dio su gobierno, que había de regir su conducta en el desempeño de esta tarea. Dios puso a Lucero en el trono para que administrara el gobierno en armonía y cooperación. Pero Lucero se rebeló. Transformó la cooperación y la actividad armoniosa en competencia, maldad, rebeldía y destrucción. La luz en la tierra se convirtió en tinieblas. La superficie terrestre quedó asolada, caótica y descompuesta. Luego, en el término de 6 días, Dios envió su Espíritu y renovó la faz de la tierra para el hombre. Salmo 104:30. Pero aún no se había decorado la torta. Dios puso al hombre aquí para que hiciera lo que los ángeles pecadores no habían hecho. Al hombre le correspondía acabar de embellecer la tierra. Dios no es autor de confusión, fealdad ni descomposición, sino de belleza, perfección y carácter, de lo mejor en calidad.
Veamos, por ejemplo, en el capítulo 4 del Apocalipsis, la descripción del cielo, sede del trono divino, donde Dios vive, por así decirlo. Dios se siente en un trono rodeado de esplendor, calidad, belleza y carácter. Es algo más deslumbrante, más gloriosamente hermoso, de lo que hombre alguno ha visto. Dios quiso que el hombre trabajara la tierra, que la mejorara y la embelleciera, que le diera un carácter glorioso. Y al hacerlo estaría formando en sí mismo la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16:29. Dios nunca dispuso que los hombres vivieran rodeados de miseria, suciedad, fealdad y pobreza. El hombre había de embellecer la tierra y al mismo tiempo desarrollar su propio carácter. Su civilización había de ser un cielo en la tierra. Pero, ¿qué ha hecho el hombre en la tierra donde Dios lo puso? Ha contaminado, desfigurado, afeado y profanado cuanto ha tocado. Ha contaminado el aire, ha ensuciado el agua de los ríos, lagos y mares. Ha deteriorado la tierra y talado los bosques, alterando así el régimen de lluvias y ampliando los desiertos. Ha agotado el suelo, negándole su reposo cada 7 años. El hombre ha construido ciudades y ha dejado que se degeneren hasta convertirse en tugurios y muladares. Todo esto porque el hombre rechazó a Dios y le dio la espalda, porque prefirió confiar en sí mismo, cosa que todos sus hijos han hecho desde entonces. Así se construyó una civilización humana bajo la influencia de Satanás. El hombre no solo ha arruinado la tierra que debía haber mejorado y embellecido, sino que ha arruinado también su propia salud con sus malas costumbres y ha degradado y pervertido su propio carácter espiritual. Ahora que tocan a su fin los 6.000 años en que Dios le dio rienda suelta, el hombre ha creado un verdadero monstruo de Frankenstein, armas tan destructivas que pueden aniquilar a toda la humanidad, a menos que un Dios misericordioso intervenga para salvarnos de nosotros mismos. Vivimos ahora en la era que la profecía bíblica llama los postreros días, la última generación anterior a la venida de Cristo, para gobernar y hacer en la tierra lo que el hombre no hizo. En estos postreros días, según la profecía bíblica, habría un aumento de los conocimientos espirituales y materiales. La verdadera iglesia de Dios volvería al camino correcto y restauraría el glorioso conocimiento de la fe que una vez le fue dada a los santos en tiempos de los primeros apóstoles. Por medio de la iglesia, Jesucristo construyó 3 centros universitarios, 2 en los Estados Unidos y 1 en Inglaterra. No podríamos decir cuál de los 3 predios ha sido superior como medio de altísima calidad física para el desarrollo del carácter justo de Dios en el alumnado. Y la hermosura del carácter divino en estos estudiantes ha superado la hermosura física de los predios. Una reina que estuvo en la sede en Pasadena, California, en una visita de 6 días, exclamó: "Acabo de estar en el cielo". En 3 ocasiones, esta institución ha ganado el premio otorgado anualmente al centro educativo más hermoso y de terrenos más bellos y mejor mantenidos en los Estados Unidos. Estos predios son un ejemplo de lo que el hombre debía haber hecho y un modesto anticipo de la belleza que se extenderá por todo el planeta cuando Jesucristo y sus santos gobiernen la tierra en el maravilloso mundo de mañana. Varias mansiones deterioradas por alguna vez pertenecieron a millonarios se han restaurado. Una zona vecina que se había convertido en tugurio se limpió y transformó, y ahora es la parte más bella de la ciudad de Pasadena. ¿Cómo empezó esta degradación física y del carácter humano? Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida que se le ofreció, la humanidad habría seguido un rumbo totalmente distinto. La paz, la felicidad, alegría, salud y abundancia se habrían extendido por toda la tierra. Pero, ¿qué pasó? Adán se arrogó el derecho de determinar qué era bueno y qué era malo. Sin embargo, se trataba solamente del bien humano, en nada superior al nivel carnal y humano del espíritu humano que Adán llevaba adentro. El hombre
rechazó a Dios y confió en su propio conocimiento, capacidades y facultades. Todo ello limitado al plano humano y carnal y sujeto al engaño y la orientación de Satanás. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, seguramente habría sucedido a Satanás en el trono de la tierra, y con el poder, la influencia y la guía del eterno Dios, habría restaurado el gobierno divino. Pero Adán permitió que Satanás entrara en su mente. Satanás lo secuestró, por así decirlo, y lo tomó cautivo. Así, el primer hombre creado se negó a creerle a Dios, le desobedeció, optó por seguir sus propios caminos y hacer las cosas a su manera. Adán lo hizo voluntariamente, mas parece que no con malicia o intención perversa. Adán se dejó voluntariamente secuestrar por Satanás, se dejó llevar por el archisecuestrador de todos los tiempos. Dios le había dado a Adán el potencial de nacer como hijo suyo. Aunque todavía no era siquiera hijo engendrado de la familia de Dios, tenía el potencial, desde su creación, de llegar a serlo. Cuando sucumbió al camino de Satanás de hacer las cosas a su manera, contrariando un mandato específico de Dios, se convirtió en propiedad espiritual de Satanás. Había sucumbido al gobierno satánico, escogiendo la ley de ese gobierno, la ley de vanidad y egoísmo, que lleva automáticamente a las actitudes de vanagloria, codicia, rivalidad, afán de obtener, en vez del camino divino del dar. Toda la humanidad provino de Adán y Eva. En ellos se fundó el mundo actual. El mundo ha estado cautivo desde entonces. Así, la humanidad ha escogido el camino del secuestrador en vez del camino del futuro Padre. No obstante, el Creador había de pagar el rescate y recuperar a sus futuros hijos espirituales. Dios no se propuso redimir, corregir y recuperar a la humanidad en ese momento. Cuando Adán pecó, Dios le vedó al mundo en general todo acceso al árbol de la vida. Esto continuará hasta que el segundo Adán, Jesucristo, deponga a Satanás y asuma el trono de la tierra. No puede haber ley sin una pena por su infracción. La pena por el pecado humano es la muerte. La pena de muerte estaba dictaminada sobre Adán y todos sus hijos, y era preciso pagarla. No había escapatoria. Satanás debió mirar con satisfacción maligna su aparente éxito. Debió pensar que había frustrado el propósito de Dios, que era destronarlo a él y restaurar el gobierno divino. Sin duda, todos los hijos de Adán caerían bajo la pena de muerte, pues todos pecarían. Probablemente ni el mismo Satanás comprendió que aún así Dios salvaría a la humanidad y lo quitaría a él del trono de la tierra. En ese momento de la fundación del mundo se dispuso que Jesucristo, como el Cordero de Dios, habría de morir, pagando así la pena por todos los pecados de la humanidad. Apocalipsis 13:8. Este sacrificio de sustitución estaría condicionado al arrepentimiento y la fe. Dios también dispuso entonces que todos los hijos de Adán habían de morir, pero que luego resucitarían para ser juzgados. Hebreos 9:27. Así como en Adán todos han de morir, en Cristo todos recobrarán la vida mediante una resurrección de la muerte con el fin de ser juzgados. 1 Corintios 15:22. No obstante, ninguno podía nacer de Dios hasta que se le hubiera infundido el carácter espiritual santo y perfecto de Dios, por elección propia y mediante una vida de cumplimiento. Dios fijó un término de 7,000 años para llevar a cabo su propósito supremo y original de reproducirse por medio del hombre. Era un extraordinario plan maestro para cumplir su propósito aquí en la tierra. Llevamos casi 6,000 años de una civilización que llamamos el mundo. Ha sido un mundo en cautiverio. Se convirtió en el mundo de Satanás, aunque muchos creen erróneamente que es el mundo de Dios. Satanás sigue sentado en ese trono de la tierra hasta el día de hoy. Mientras tanto, el diablo ha obrado en todos los humanos y ha inyectado males enormes en el mundo. ¿Cómo ha logrado Satanás inyectar tanto mal en la mente de todos los hombres
aún de los más eruditos y más adelantados en la educación, la ciencia, el gobierno y otros campos en que se han hecho grandes realizaciones? Esta pregunta también es un misterio, comprendido por muy pocos. Efesios 2:2 nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, que obra en la mente del ser humano. Era imposible para mí entender esto hasta que comprendí cómo los sonidos y las imágenes se transmiten por el aire, en la radio y la televisión, y hasta que aprendí la verdad sobre el espíritu humano en el cerebro. Si tenemos el radio sintonizado a cierta longitud de onda o el televisor graduado en determinado canal, el mensaje del difusor llega claramente a nosotros. Satanás, príncipe de la potestad del aire, transmite, no en sonidos, palabras ni imágenes, sino en actitudes, impulsos, estados anímicos. Por ejemplo, en Esdras 1:1 leemos que cuando el rey Ciro de Persia ordenó que una colonia de judíos regresara a Jerusalén para construir un segundo templo, lo hizo porque Dios movió su espíritu humano, o sea que puso la sugerencia y el impulso en su mente, y Ciro actuó. De la misma manera, Satanás obra en el espíritu humano, moviendo a la gente en actitudes de envidia, celos, resentimiento, impaciencia, enojo, amargura y contienda. La gente no se da cuenta del enorme poder de Satanás. El espíritu humano en cada persona está automáticamente sintonizado con la longitud de onda de Satanás. Parece que este ser hubiera sobrecargado la atmósfera de toda la tierra con su actitud de egoísmo y vanidad. Así se desarrolló un mundo, una civilización, a partir de Adán y Eva. Cuando Dios impidió el acceso al árbol de la vida, este acto señaló la fundación del mundo, un mundo fundado sobre el rechazo a Dios, sobre la desobediencia a su ley que define su camino de vida. Y el resultado ha sido el cúmulo de males, dolores y penas en estos 6000 años. Dios había diseñado un plan maestro de 7000 años para lograr su extraordinario propósito. Asignó los primeros 6000 años para que Satanás permaneciera en el trono de la tierra y para que el hombre aprendiera por experiencia la amarga lección de que el camino egocéntrico de Satanás, contrario a la ley de Dios, conduce al dolor, el sufrimiento, la angustia y la muerte. Toda la humanidad ha caído bajo el engaño de preferir el camino egocéntrico del obtener. Recordemos que el mundo no supo de la existencia de Dios el Padre hasta que Jesús vino y lo reveló. Mateo 11:27. El mundo, desde su fundación, estuvo aislado de Dios el Padre. Jesús vino a reconciliar a los creyentes arrepentidos con el Padre. Romanos 5:10. Ahora veamos brevemente cómo se desarrolló la civilización humana. Dios creó a los primeros humanos como seres físicos y mentalmente perfectos. En el aspecto físico no tenían afecciones crónicas ni eran propensos a sufrir enfermedades. Prueba de ello es el hecho de que Adán vivió 930 años, y durante casi 20 siglos, desde Adán hasta Noé, los hombres llegaban aproximadamente a los 900 años de edad. Imagínese, el primer hombre vivió casi la sexta parte de la historia humana desde la creación hasta hoy. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Cuando crecieron, quizá en la adolescencia, Caín sintió envidia de su hermano. Vedado el acceso al árbol de la vida, los hombres estaban aislados de Dios. Pero aún así, el Verbo, el Eterno o el Señor en castellano, le habló a Caín y le advirtió. Mas Caín estaba siendo guiado por Satanás. El príncipe de la potestad del aire lo impulsó hacia una actitud de resentimiento, ira y hostilidad. Caín mató a su hermano menor y cuando el Eterno le preguntó dónde estaba, le respondió con una mentira. El primer hombre que nació se convirtió así, movido por Satanás, en fratricida y mentiroso. Dios lo sentenció a una vida de fugitivo errante. Aunque la familia humana había rechazado a Dios y había optado por confiar en sí misma tal como Satanás la impulsó, la mente humana conservaba la capacidad de trabajar con la sustancia material.
En pocas generaciones, un hijo de Caín estaba fabricando arpas, órganos y otros instrumentos musicales. Génesis 4:21. Y otro fue artífice de bronce y hierro. El hombre estaba progresando en lo material, aunque espiritualmente se alejaba más de Dios. Recordemos aquí que si el Eterno no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127:1. Además, Mateo 7 del 24 al 27 nos dice que una casa construida sobre cimientos malos tendrá que caerse. La civilización tal como la conocemos no se construyó sobre los fundamentos de Dios y su guía, sino sobre la confianza del hombre en sí mismo y bajo el engaño y la orientación de Satanás. La Biblia habla poco del desarrollo del hombre antes de Noé, pero transcurridos 1500 o 1600 años, había tanta maldad en la civilización que solamente había un hombre justo, Noé. Existía una explosión demográfica, pero la humanidad había puesto los ojos siempre en el mal. Habiendo advertido al mundo por 100 años mediante Noé, Dios envió el diluvio para que destruyera todos los seres vivientes excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos, 8 personas en total. Veamos hasta qué punto la humanidad movida por Satanás se había ido en pos del mal. En Génesis 6:5 leemos: Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tierra estaba llena de violencia. Los pensamientos, las reflexiones y los planes del hombre tenían siempre objetivos malos, de codicia y lascivia. La violencia era tan universal que Dios se propuso ahorrarles más sufrimientos a los hombres y les quitó la vida desdichada que llevaban mediante un diluvio universal, si bien habrían de resucitar en el siguiente instante consciente de ellos, en la resurrección delante del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 12. Volverán a la vida cuando Cristo esté gobernando la tierra con justicia, paz y felicidad. Entonces se les abrirá el entendimiento a la verdad de Dios y se les ofrecerá la salvación eterna. Al mismo tiempo, el Creador se proponía preservar la vida humana y dar a la humanidad un nuevo comienzo. Dios encontró a un solo hombre entre los millones que había que caminaba con él. 2 no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Solamente Noé estaba de acuerdo con Dios y con su camino de vida. Dios se valió de él como pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Y Noé pasó 100 años, entre los 500 y 600 años de edad, advirtiendo al mundo negligente. Noé fue perfecto en sus generaciones, es decir, en su herencia, en su ancestro. Génesis 6:9. Prueba de ello está en el significado de la palabra hebrea traducida como perfecto, la cual puede referirse al carácter espiritual. Génesis 17:1, o a las características físicas. Números 19:2. Por tanto, Génesis 6:9 puede traducirse en el sentido de que Noé era recto o intachable, o que era de linaje puro. El contexto, Génesis 6:2, indica claramente que el significado de perfecto aquí es el segundo. Por lo tanto, una buena versión de Génesis 6:9 sería que Noé no solo fue varón justo, o sea, de un carácter espiritual justo, sino también de linaje puro, en su herencia genética entre sus contemporáneos. El tema de ese capítulo es el linaje de Noé. A lo largo de las generaciones, el mal había crecido enormemente hasta que en la generación de Noé culminó con una gran crisis que determinó el fin del mundo. ¿En qué consistía esta maldad y corrupción? Jesús describió esa maldad universal como comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Mateo 24:38. Comer y beber no es malo, como tampoco lo es el matrimonio. Tenía que haber excesos y abusos en la comida, la bebida y el matrimonio. La maldad estaba en la manera y en el grado en que comían, bebían y se casaban. Solo podía tratarse de alimentos inapropiados, exceso de bebidas alcohólicas, orgías, Gálatas 5:21,
y violencia. Para que fuera malo casarse tenía que ser como en Génesis 6:2, cuando los hombres tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que ellos quisieron. El matrimonio interracial era tan común que entre los varones solo Noé era de un linaje no mezclado. Es muy evidente que para tiempos de Noé ya existían por lo menos las tres razas principales en la tierra: blanca, amarilla y negra. Además, los matrimonios interraciales produjeron muchas mezclas, un caso parecido al que existe hoy en día. Dios no revela en la Biblia el origen preciso de las diversas razas, pero se puede conjeturar que en los ovarios de nuestra madre Eva se crearon genes amarillos, negros y blancos, de modo que algunos de sus hijos dieron origen a linajes negros, amarillos y blancos. El único hombre escogido por Dios para preservar el género humano después del diluvio no tenía mezcla en sus generaciones. Todo su linaje hasta Adán era de una sola raza. El criador de ganado que piensa enviar sus animales a una feria o concurso tiene mucho cuidado de competir solamente con animales de pura sangre. Toda mezcla de razas altera las características hereditarias. En un principio, Dios fijó los límites o fronteras nacionales para que las naciones estuvieran separadas y no hubiera matrimonios interraciales. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, hablando de la tierra o fronteras geográficas, cuando hizo dividir, nótese que separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, Deuteronomio 32:8. Pero la gente quería seguirse mezclando creyendo que se convertirían en una sola raza. Este deseo sigue inherente en la naturaleza humana hoy. El linaje de Noé no estaba mezclado y era sin duda de raza blanca. Al decir esto, definitivamente no queremos insinuar que la raza blanca sea superior en ningún sentido. Su esposa y sus tres hijos fueron de la misma raza blanca, mas es evidente que Jafet se casó con una mujer que hoy llamaríamos oriental, y Cam con una mujer de raza negra. Fue así como Dios decidió preservar las razas originales de la catástrofe del diluvio. Fuera de lo dicho arriba, sabemos muy poco del desarrollo de la civilización antes del diluvio. La humanidad debería haber aprendido la lección después del diluvio, pero aislada de Dios y desviada por Satanás, no la ha aprendido. Ahora, nuevamente, como en los días de Noé, dijo Jesús en una profecía, existe una explosión demográfica y los males se multiplican. Esta vez una guerra nuclear amenazará con destruir al hombre. Mas por causa de los escogidos de la verdadera iglesia de Dios, Mateo 24, 21, 22, el Todopoderoso interrumpirá la destrucción, y esta vez enviará a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para reemplazar a Satanás y ocupar el trono de la tierra. Corría apenas la segunda generación después del diluvio cuando un hombre llamado Nimrod organizó a la gente en ciudades. Primero vino la Torre de Babel y la ciudad de Babilonia, luego Nínive y otras ciudades-estado. Dios había fijado los límites de las naciones con el propósito de segregar las razas. A continuación citamos un trabajo de tesis de C. Paul Meredith titulado El gran engaño de Satanás, páginas del 14 al 16. Todo el mundo después del diluvio sabía de Dios y sabía por qué había ahogado a los malos. Al principio temieron hacer el mal. Los hombres vivían sin ciudades y sin leyes y todos hablaban un mismo idioma. Este grupo, compuesto de los únicos humanos en la tierra, puesto que Dios había destruido a los demás en el diluvio, comenzó a emigrar a los montes de Ararat, Génesis 8:4, donde había encallado el arca. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Génesis 11:1-2. Este pueblo, conocido ahora como los sumerios, Ancient History in Bible Light, Historia Antigua a la Luz de la Biblia, por D. R. Miller, página 51.
Atravesaron las montañas del oriente y llegaron a una llanura feraz, constituida por el aluvión de los ríos Tigris y Éufrates. Esta tierra de Sinar se conoce hoy como la antigua Babilonia. Ancient Times, tiempos antiguos, por J. H. Bristed, página 107. Era una tierra que produciría en abundancia todo lo que desearan. Esta gente, al igual que Adán y Eva, desobedeció a Dios y se acarreó problemas. La tierra era fértil, pero los animales salvajes se multiplicaban más que la gente, dada la destrucción de la civilización en el diluvio. Como sus armas eran primitivas, la vida y los bienes corrían gran peligro. Compárese con Éxodo 23 del 28 al 29. ¿Qué hacer? Nimrod, hijo de Cus, era un hombre grande y fornido, que llegó a ser gran cazador. Fue él quien reunió a la gente y la organizó para hacer frente a las fieras. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, Génesis 10, 8, 9. En otras palabras, el nombre de Nimrod era conocido por doquier por su gran fuerza. Después del diluvio libró a la gente del temor de las fieras. Su fama crecía y se convirtió en ambicioso caudillo. En lugar de luchar continuamente contra los animales salvajes, había una mejor manera de proteger a la gente. Nimrod construyó una ciudad, la rodeó de un alto muro y reunió a la gente adentro. Así estaban protegidos y Nimrod podía gobernar sobre ellos. El arreglo fue del agrado del pueblo, pues dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Génesis 11:4. La gente no solo se protegió contra las fieras construyendo una ciudad amurallada, sino que también estableció su propia autoridad. Hagámonos un nombre. Esto había de ser un lugar central de autoridad humana, donde no se reconocería la necesidad de obedecer a Dios. Su líder era Nimrod. Además, construyeron una torre cuya cúspide debía llegar al cielo. Con una torre así podrían hacer lo que quisieran. Podrían desobedecer a Dios y estar a salvo de su castigo que había ahogado a los habitantes de la tierra. Este fue el primer acto humano de franca rebeldía contra Dios después del diluvio. Creyeron que estaban fuera del alcance de Dios. Podían desobedecerle. Al igual que Satanás, creyendo que si podían subir sobre las alturas de las nubes, llegarían a ser semejantes al Altísimo. Isaías 14:14. Cus, padre de Nimrod, tuvo mucho que ver con la construcción de esta torre y la ciudad. The Two Babylons, las dos Babilonias, por Alexander Hislop, página 26. Estas personas, que tenían una misma lengua, pertenecían a tres razas o familias: la blanca, la amarilla y la negra. Así como Dios creó la variedad en las diversas especies de plantas y animales, por ejemplo, muchos colores y variedades de rosas para mayor hermosura, también creó tres razas y colores de piel. Los hombres querían amalgamarse mediante el matrimonio interracial. Como dijimos arriba, Dios había fijado las fronteras de las razas, estableciendo así la segregación geográfica, en paz y armonía, pero sin discriminación. Mas el pueblo creyó que había hallado un camino mejor. Uno de los objetivos de la Torre de Babel era unirse e impedir su dispersión en una segregación racial geográfica. Construyeron una torre por si fueran esparcidos sobre la faz de la tierra, en una segregación geográfica. Génesis 11:4. Pero Dios los observó y dijo: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 6. ¿Qué ha pensado hacer el hombre? Ya en este siglo XX ha ido al espacio, ha visitado la Luna, ha inventado y construido las máquinas más complejas, ha computarizado instrumentos, trasplantado corazones y aún ha pretendido producir vida de materia muerta.
La capacidad de la mente humana parece ilimitada en el campo material, pero nuestros problemas no son materiales sino espirituales, y ante ellos el hombre sigue siendo impotente sin la ayuda de Dios. Dios pues les confundió la lengua y los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:8. Ahora proseguimos con la tesis de C. Paul Meredith, páginas 16 y 17 y de 25 a 29. Entonces Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra, un vigoroso cazador delante del Eterno. Génesis 10:8-9. La palabra hebrea traducida como poderoso es Gibor, que significa tirano. Ver la concordancia de la Biblia de Strong. Nimrod se convirtió en tirano del pueblo. Él hacía las leyes. Además era vigoroso delante del Eterno. La palabra hebrea panim, traducida aquí como delante, debería traducirse como contra. Ver la concordancia bíblica de Strong. La Biblia dice que Nimrod estaba contra Dios. Nimrod seguía haciéndose más poderoso, pero había que satisfacer el deseo innato de la gente por rendir culto religioso. Nimrod y sus seguidores se oponían al Dios verdadero. Querían glorificar a Dios a su propio modo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de reptiles. Romanos 1:23. La serpiente y demás criaturas hechas por Dios. Debían haber adorado a Dios en espíritu y en verdad, y no a través de ídolos. Juan 4:24 y Éxodo 20:4-5. Con su gran poderío civil, Nimrod se constituyó sacerdote del culto del pueblo, a fin de ejercer más poder sobre ellos y situarse poco a poco en el lugar del Dios verdadero. Pero Noé, pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5, se mantuvo firme y tuvo el apoyo decidido de su hijo Sem. Mientras Nimrod ampliaba su reino rápidamente, había oposición contra Sem, el representante de Noé. Nimrod llegó a representar las fuerzas del mal al oponerse a Sem. Sem, hombre de gran elocuencia, consiguió, según se dice, la ayuda de un grupo de egipcios quienes vencieron a Nimrod. La muerte de Nimrod puso fin, por el momento, al culto pagano que había iniciado. Si Nimrod fue un hombre de ambición sin límites, la ambición de Semíramis, futura reina del cielo, Jeremías 7:18, era aún mayor. Nimrod se había convertido en el personaje más grande y poderoso del mundo. Ahora había muerto. Ella vio que para obtener la posición y el poder del hombre más poderoso de la tierra, tendría que tomar medidas. El reino de Nimrod, conformado por la mayor parte del mundo habitado, había quedado en sus manos. Gran parte del poder de Nimrod se debía al hecho de haberse constituido en representante humano del dios Sol. Ella tenía que conservar este dominio mundial por cualquier medio. Tendría que aprovechar el control religioso que tanta fuerza le había dado a Nimrod para seguir dominando a sus súbditos. En vida, Nimrod fue honrado como héroe. Muerto, Semíramis haría que fuera adorado como un dios. Semíramis fue en realidad la fundadora de gran parte de las religiones paganas que adoran a dioses falsos. Incluso varias fiestas supuestamente cristianas como la Navidad, el Año Nuevo y el Domingo de Resurrección surgieron del sistema religioso falso que ella desarrolló. Para mayores detalles, véase The Two Babylons, las dos Babilonias, de Alexander Hislop. Hoy el inglés se está convirtiendo en el principal idioma internacional en el ámbito comercial y tecnológico. En este sentido, las circunstancias actuales son muy semejantes a las que imperaban en los días de la Torre de Babel. Los únicos sobrevivientes del gran diluvio constituían una familia, la de Noé, formada por él, su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Toda la población humana provino de esa familia. La Biblia habla de tres mundos: el mundo anegado por el diluvio, el presente mundo malo y el mundo que vendrá.
Las aguas del diluvio se fueron evaporando. Había entonces una sola familia. Pero Sem, que era de raza blanca y casado con una mujer blanca, comenzó su propia familia. Cam, casado con una mujer negra, tuvo hijos y comenzó su propia familia. Jafet, casado con una mujer que hoy llamaríamos oriental, comenzó su propia familia, la cual originó la raza amarilla. La historia antigua consignada en la Biblia no habla de razas, sino de familias. En el incidente de la Torre de Babel, Dios confundió el lenguaje de la gente para que cada uno pudiera comunicarse solamente en su propio idioma, nuevo y diferente. Con el transcurso del tiempo, las familias crecieron, cada una hablando su propio idioma en su propia región geográfica. Nimrod construyó varias ciudades: Babilonia, Erech, Akkad, Calne, Nínive, etc. Pronto se desarrollaron las ciudades-estado, cada una con su propio gobierno local. Con el paso del tiempo, surgieron las naciones con sus gobiernos nacionales. Entre ellas se contaban Babilonia, que se llamó Caldea, Egipto y Asiria. La religión comenzada por Semíramis se extendió a las diversas naciones en el idioma de cada una. Semíramis y Nimrod se identificaban también con los nombres de Isis y Osiris en Egipto. Cada nación tenía nombres para sus dioses, mas toda la maraña de religiones paganas hunde sus raíces en la religión de Semíramis. Las generaciones se sucedían y la civilización de este mundo se desarrolló. Empezó con un sistema de gobierno iniciado por Nimrod, mediante un sistema religioso que partía de él y de Semíramis. El sistema moderno de educación académica tuvo su origen con Platón, discípulo de Sócrates. Surgieron los sistemas del comercio, la industria, las finanzas y la banca, pero ninguno de estos sistemas ideados por los hombres bajo la influencia de Satanás tuvo su origen en Dios. Todas las leyes eran producto de los hombres, ya fueran decretos de reyes y déspotas o normas prolongadas por asambleas legisladoras humanas como consejos municipales, asambleas, congresos, parlamentos, dietas o como quieran llamarse. Las costumbres sociales también se desarrollaron, así como las diversas facetas de la civilización, hasta nuestro caótico siglo XX. En tal mundo, Dios llamó a una nación, no como nación favorita que recibiría favores especiales, sino como una nación escogida para un propósito que no cumplió. Después del diluvio, la historia profana da a entender que Sem siguió más o menos en el camino y el conocimiento de Dios. Pero en realidad ningún hombre caminó con Dios hasta Abraham, y a él le hizo Dios todas las promesas de las cuales depende la salvación humana, así como la riqueza material y económica de lo que hoy son los Estados Unidos y la Gran Bretaña. La humanidad fue creada en la tierra con un fin extraordinario y glorioso. Dios se estaba reproduciendo en el hombre. Dicho en otras palabras, el propósito de Dios era crear a la humanidad para que gozara de dicha suprema en paz y comodidad perfectas, para que fuera productiva, creativa y disfrutara la felicidad del éxito completo y la vida eterna. Esto implicaba el carácter espiritual perfecto y supremo de Dios, la utopía perfecta. Este propósito se hará realidad. Mas para lograrlo, la humanidad tendrá que tomar su propia decisión. El querubín lucero escogió un camino de actuar y de ser que llevaba en la dirección diametralmente opuesta. El primer hombre tenía que decidir, aceptar el camino del propósito de Dios y seguir por él, o aceptar el camino satánico de la autoconfianza, que llevaba en la dirección contraria. Adán optó por arrogarse la facultad de decidir entre el bien y el mal. Comenzó su familia humana confiando en sí mismo para el bien, en el plano humano, entremezclado con el mal, y confiando en sí mismo, no solamente para el conocimiento del camino, sino para la solución de todos los problemas que pudieran surgir. Rechazó el conocimiento espiritual que proviene de Dios y se negó a confiar en Dios para recibir el poder que le permitiría seguir el camino de la utopía. El hombre construyó su mundo sobre la autosuficiencia, sin Dios. Dios instauró un plan maestro de 7,000 años para cumplir su propósito. Durante los primeros 6,000 años permitió que Satanás siguiera en el trono de la tierra.
el Creador dispuso que el hombre aprendiera su lección y llegara a aceptar el camino de Dios y el carácter de Dios voluntariamente. La humanidad lleva casi 6.000 años escribiendo esa lección. Sin embargo, ahora, cuando este mundo toca su fin, aún no la ha aprendido. Todavía no ha abandonado su propio camino egocéntrico, ni ha aceptado el de Dios, que le traería suma felicidad. Dios está permitiendo que la ley de causa y efecto se cumpla inexorablemente. La sociedad del hombre, engañada y desorientada por Satanás, todavía no llega a reconocer el fracaso de la autosuficiencia humana. Hoy el mundo del hombre está tambaleando. La guerra, la violencia, la destrucción y el terrorismo inundan el globo. Media humanidad vive sumida en la ignorancia, el analfabetismo, la pobreza, la suciedad y la miseria. El mundo industrializado sufre enfermedades, tensiones, temores y frustraciones. Está acosado por el crimen, el alcoholismo, la narcomanía, las perversiones sexuales, los hogares destruidos, la desesperanza y el dolor. La humanidad está en las últimas, pero aún así, Dios no intervendrá para salvar al hombre rebelde de las consecuencias de sus propios actos hasta que llegue al punto en que, si Dios aplazara su intervención, se aniquilaría a sí mismo. Dios no intervendrá para dar comienzo al mundo futuro bajo el reino de Dios hasta que el remanente de la humanidad haya comprendido cabalmente su incapacidad para resolver los problemas y traer paz mundial con felicidad y gozo. El hombre tiene que reconocer su inutilidad e impotencia sin Dios. Ya se han inventado las armas de destrucción masiva que pueden borrar toda vida de nuestro planeta. En estos últimos días de la humanidad moribunda, Jesús predijo cómo terminaría todo. Suprimido el Evangelio de Jesús y reemplazado por un evangelio falso de los hombres acerca de otro Jesús, dijo que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de esta civilización. Mateo 24:14. Este Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Durante el medio siglo de su proclamación ha surgido la energía nuclear, capaz, por primera vez en la historia, de aniquilar a todo el género humano. Luego Jesús predijo la gran tribulación, una época tan catastrófica que si Dios no interviniere nadie quedaría con vida. Mas por causa de su iglesia, Dios sí intervendrá impidiendo la destrucción total de la humanidad. El hombre tendrá que reconocer su impotencia sin Dios. Mateo 24:22. Enseguida Cristo vendrá en las nubes con poder y gloria supremos, para destronar a Satanás y dar comienzo a la nueva civilización de Dios, la cual creará una utopía. Mateo 24, del 30 al 41. Estamos en los últimos días del mundo de Satanás. La civilización utópica de Dios comenzará con la generación actual.